Este hombre, conocido como H.H. Holmes, atraía a mujeres adineradas a su hotel para luego hacerlas sufrir un infierno. Hombre de gran magnetismo y enorme poder de seducción, Herman Webster Mudgett, más conocido como H.H. Holmes, es considerado uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, y sus actuaciones tuvieron lugar justo en el mismo momento en que Jack el Destripador perpetraba sus horrendos crímenes en Reino Unido. Nacido en 1860 en Hillmanton, New Hampshire, Holmes era un hombre alto y apuesto, que con el tiempo se transformó en un perverso criminal. Chicago se convirtió en su principal campo de actuación. En esta ciudad asesinó a cientos de inocentes en el conocido como Hotel de los Horrores, donde perpetró los actos más abyectos valiéndose de trampas, pasadizos secretos, cuartos insonorizados y habitaciones de castigo. Sus familiares definían a Herman como un chico problemático, solitario y que mostraba una excesiva crueldad con los animales y los niños pequeños. Su infancia estuvo marcada por los abusos que sufrió por parte de sus compañeros de clase. Una vez le obligaron a tocar un esqueleto humano que robaron de la sala de anatomía, aunque esa circunstancia, más que asustarle, le provocó una fascinación absoluta por los cadáveres y todo lo que estuviera relacionado con la muerte, lo que le llevó a estudiar medicina. Después de graduarse en 1884, Holmes no siguió un camino normal. Comenzó a involucrarse en negocios, cada vez más extraños. Robaba cadáveres de la universidad. Los usaba para experimentar, y también para engañar a compañías de seguros, cambiando identidades y fingiendo muertes. Pero eso no era todo. Llegó a vender supuestas curas contra el alcoholismo. Incluso afirmaba tener una máquina capaz de convertir agua en gas natural. Sus mentiras eran tan convincentes que muchas personas le creían. Pero su mayor habilidad no era esa. Era su capacidad para manipular a otros, especialmente a mujeres. Usando su apariencia y su forma de hablar, lograba ganarse la confianza de mujeres con dinero, mujeres que creían estar ayudando a alguien prometedor, sin saber que estaban entrando en algo mucho más oscuro. Holmes tenía un objetivo claro: construir su propio hotel. Y sabía exactamente cuándo hacerlo. La Exposición Universal de Chicago de 1893 atraería a miles de personas. Turistas, viajeros, y muchas mujeres con dinero, viajando solas. Para él, no era un evento, era una oportunidad. Con el dinero que había conseguido a través de engaños, compró un terreno junto a una antigua farmacia, y en 1890, comenzó la construcción. El edificio no parecía un hotel común. Tenía un aspecto extraño, oscuro, casi medieval. Algunos incluso lo describieron como una fortaleza tenebrosa. Nadie imaginaba lo que realmente estaba construyendo por dentro. Para construirlo, Holmes tomó una decisión extraña. Contrataba y despedía a trabajadores constantemente. Nadie permanecía el tiempo suficiente para entender el diseño completo. Y además, nunca les pagaba. Pero todo esto tenía un propósito: ser el único que conociera los verdaderos planos del edificio. El hotel abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893. A simple vista, parecía un lugar normal. 3 plantas, más de 60 habitaciones, negocios en la planta baja que le daban una apariencia tranquila. Pero lo que había arriba y abajo era otra historia. El edificio estaba lleno de trampas, pasillos que no llevaban a ningún lugar, escaleras sin salida, habitaciones ocultas, cuartos sin ventanas, puertas que solo se abrían desde fuera. Un laberinto, diseñado para que nadie pudiera escapar. Y desde dentro de las paredes, Holmes observaba, había colocado mirillas ocultas, para ver, sin ser visto, para controlar cada movimiento. Porque ese lugar nunca fue un hotel, fue una trampa. Sin saberlo, cada persona que entraba a ese lugar dejaba su vida en manos de Holmes.
Él decidía cuándo terminaba todo. Y para él, era demasiado fácil. Solo tenía que abrir las válvulas del gas. En cuestión de minutos, las habitaciones se llenaban, y quienes estaban dentro, dejaban de respirar. Algunas habitaciones eran aún peores. Tenían sistemas ocultos tras las paredes, dispositivos que convertían el encierro en algo mucho más doloroso. Cuando todo terminaba, los cuerpos no salían por la puerta. Eran llevados en secreto, a través de un montacargas y conductos ocultos, hacia el sótano. Allí, desaparecían, sin rastro, sin testigos, como si nunca hubieran estado ahí. Pero para Holmes, no siempre era suficiente terminar con sus víctimas rápidamente. En muchos casos, prolongaba el sufrimiento. Disfrutaba teniendo el control, decidiendo cuánto duraba cada momento. Algunas personas eran retenidas, inmovilizadas, sin posibilidad de escapar. Otras eran llevadas a habitaciones especiales, diseñadas no solo para encerrar, sino para causar dolor. Incluso se dice que realizaba procedimientos sobre personas que aún seguían con vida. Una de las habitaciones más conocidas era llamada el calabozo. Un lugar del que nadie salía. El final de Holmes no empezó en su hotel. Empezó con un hombre llamado Benjamin Pitezel. Pitezel era su socio, alguien en quien confiaba, o al menos, eso creía. Holmes ideó un plan: fingir la muerte de Pitezel, para cobrar un seguro. Pero algo cambió. El plan dejó de ser un engaño, y se convirtió en un asesinato real. Holmes acabó con su vida, y no se detuvo ahí. Para evitar ser descubierto, también asesinó a varios miembros de su familia, personas inocentes, que nunca imaginaron en quién estaban confiando. Pero esta vez, algo salió mal. Las mentiras comenzaron a romperse, las sospechas crecieron, y finalmente, las autoridades lo encontraron. Holmes fue arrestado, y poco a poco, la verdad empezó a salir a la luz. Todo su sistema, su hotel, sus crímenes. Ya no podía esconderse. Fue juzgado, declarado culpable, y condenado a morir en la horca. El hombre que construyó un lugar del que nadie podía escapar. Finalmente, ni siquiera él pudo hacerlo. Es inquietante pensar hasta dónde puede llegar la mente humana. Cómo puede planear, cómo puede ejecutar, sin detenerse, sin dudar, sin mirar atrás. Personas que no sienten culpa, que no sienten remordimiento, que no ven a otros como personas, sino como piezas. A veces parece que no hay límites, que la oscuridad en el ser humano no tiene fondo. Tal vez, destruirnos también forma parte de lo que somos. O tal vez, incluso después de tanta maldad, aún nos queda algo que nos separa de esa oscuridad. Tal vez, aún hay esperanza. Te ha hablado Rani, y te deseo una feliz mañana, tarde o noche. Donde sea que estés. Viajero de lo desconocido.